así. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Dios bendiga a cada uno de ustedes por el esfuerzo que está haciendo. Cada uno de los amigos y hermanos que nos pueden sintonizar. Es importante, si por alguna razón usted se ausenta o no puede estar en algún servicio, pues para eso está la plataforma del Facebook, para que nos pueda sintonizar a través del Facebook, o irse a la página o a la aplicación de YouTube para que pueda seguir viendo lo que es la palabra de Dios. Y así no se está perdiendo ninguna de las predicaciones que estamos teniendo acá. Digo, eso es solamente una opción cuando por algún motivo no pudimos asistir al culto. Entonces podemos acudir al Facebook o a YouTube para ver la predicación de la palabra de Dios. Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el verso 31. Juan capítulo 8, el verso 31. Vamos a leer un único versículo con el cual vamos a estar arrancando en esta oportunidad. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Bueno, dice el Señor en el nombre de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos a repetir una vez más. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que usted nos da de poder traer el consejo de su palabra. En el nombre precioso de Jesús, Señor, siempre te pido que pueda ser un instrumento para que usted, Señor, traiga esta palabra, y usted sabe hasta dónde va a llegar. Prepara siempre nuestros corazones, comenzando conmigo. Prepara nuestros oídos, todo, Señor, para que podamos estar atentos a recibir esta palabra. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, el título en esta noche, hermanos, el título es el siguiente: un discípulo saludable. Ese es el tema para esta noche. Vamos a estar reflexionando en este tema: un discípulo saludable. Un discípulo saludable. Para todos, pues creo que ya conocemos que cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo y escogió a cierto grupo de personas, cierto grupo de hombres, pues específicamente 12, para que se convirtieran en sus discípulos, para poderlos instruir, para poderlos capacitar, para poderles enseñar todo lo necesario para que cuando el Señor Jesucristo faltara, regresara al cielo una vez más, ahora ellos tuvieran la capacidad de poder seguir con el ministerio que el Señor les había instruido y les había enseñado. Para eso el Señor los llamó discípulos. Discípulos, que son personas que el Señor, repito, capacitó para que pudieran llevar el Evangelio a toda criatura. Ahora, déjame decirte que cuando nosotros hablamos de un discípulo, es importante que entendamos que todo discípulo debe ser saludable. Así como hablamos de estar físicamente sanos, también espiritualmente hablando deberíamos de estar sanos, deberíamos de estar saludables siempre. Hay una cosa entre lo que es el aspecto natural y otra cosa lo que es el aspecto espiritual. Y voy a adentrarme por acá un poquito, y creo que por aquí vamos a hablar un poco acerca de nuestra vida, en donde muchas veces, hablando en el aspecto natural de nuestra vida, todos deseamos tener buena salud. O dígame, levante la mano, ¿quién quisiera estar estorbado de salud? ¿Quién desearía tener mala salud? Yo creo que nadie. Todos queremos tener buena salud, especialmente los momentos en los que estamos viviendo. ¿Quién quiere tener el COVID-19? Yo creo que nadie, ¿verdad? O alguien puede decir, no, pero sin síntomas. Pero nadie quiere estar enfermo. Y sabemos que aún los padres estamos pendientes de los hijos, estamos pendientes de la familia, de que todo el mundo esté sano, de que todo el mundo esté saludable. Inclusive cuando a veces sentimos algún síntoma leve, algún síntoma
pequeño, un pequeño dolor, un pequeño malestar, casi siempre pues en nosotros se activa una pequeña alarma, una pequeña alerta de saber de qué nos está ocurriendo, qué nos está pasando. Tal vez puede estar en su lugar de trabajo, en la casa o en cualquier lado y de repente empieza a sentir un pequeño dolorcito, un pequeño malestar y tal vez ya la mente rápido reacciona de saber qué es lo que está pasando con su vida. Y casi siempre, si ese pequeño síntoma o ese pequeño malestar pues solo ocurre durante una vez, sencillamente lo ignoramos, lo pasamos por alto y nos despreocupamos. Pero si ese malestar empieza a repetirse, empieza a darse con frecuencia sobre nuestra vida, como que empezamos a ver que algo está pasando y empezamos de alguna forma a decir, bueno, ¿qué me está pasando? Si yo realmente estaba bien, ayer estaba bien, la semana pasada estaba bien y ahora me estoy sintiendo como que hay un síntoma, hay algo que está dentro de mí que me está diciendo que no estoy bien. Empezamos a tomar algún tipo de medicina o medicamentos caseros, tal vez vamos a la farmacia, medicina que se puede comprar libremente, pero si vemos realmente que ese síntoma persiste y en vez de aminorar, en vez de rebajar, en vez de disminuir, continúa aumentando y está persistiendo en nuestra vida o sobre la vida de un pequeño o sobre alguien de nuestra familia, realmente comenzamos a preocuparnos porque hay algo que está pasando, hay algo que no está funcionando bien en el cuerpo, hay algo que está inquietando. Ya tomamos medicina casera, tomamos medicina de la farmacia, de esa común que está accesible a todo el mundo, pero algo continúa mal y entonces empieza la preocupación y ahí empieza la pregunta, ¿qué está pasando? Si yo estaba sano, si yo estoy bueno, ¿qué me está pasando? Si yo realmente soy una persona sana, una persona saludable, yo no me enfermo casi, rara veces me enfermo, pero ahora algo está pasando y es allí donde voy a adentrarme poco a poco para que comencemos a entender que eso es lo que pasa en el ambiente natural. Estoy hablando de nuestra vida física, pero en el ambiente espiritual, amados hermanos, nuestro Dios desea que también nosotros estemos saludables para que podamos movernos, para que Dios a través de nosotros pueda alcanzar más almas, pueda hacer cosas tremendas y poderosas en medio de este mundo. Recuerde lo que estábamos hablando ayer, que nosotros somos la luz que nuestro Dios ha puesto para que alumbremos en medio de este mundo que está viviendo en la oscuridad. También dijimos ayer que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Por lo tanto, un embajador debe estar sano, un embajador debe estar saludable, un embajador debe ser una persona que está lista para poder ser usada, para representar a Cristo Jesús en esta tierra. También el día de ayer mencionamos que nuestro Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para que podamos ministrar la presencia de Dios en todo tiempo, por la mañana, por el mediodía, por la tarde, en todo momento, en la casa, en el trabajo, en donde quiera que nos encontremos, tenemos que ministrar la presencia de Dios. Ahora estamos hablando de un discípulo saludable, porque el Señor Jesucristo dijo, el verso 31 con el cual iniciamos, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, cuando dice mí, dentro de la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y al rato estamos escuchando la frase discípulo. Pero ¿qué es un discípulo realmente? Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar de quién es un discípulo, qué características, una definición, un significado claro de qué es un discípulo. Sabemos que el Señor escogió a 12 para discipularlo, para enseñarle, para instruirlo, pero ¿qué realmente es un discípulo? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es el significado real y verdadero? ¿Cuál es el significado o la definición de lo que es un discípulo? Y aquí vamos a acudir al diccionario.
El diccionario dice que un discípulo es una persona. Sabemos que puede ser un hombre, una mujer, puede ser un joven, un anciano, no importa la edad. Pero estamos hablando de que un discípulo pueda ser, según el diccionario, es una persona que recibe la enseñanza del maestro. Oiga bien, y que continúa estudiando por su propia cuenta para poder defender las doctrinas de su maestro. Lo voy a repetir y voy a detenerme un poquito. Un discípulo es un hermano, una hermana, una persona que recibe la enseñanza del maestro y que continúa estudiando por su propia cuenta. Es decir, amados hermanos, nosotros hemos sido llamados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que nos convirtamos en sus discípulos. Él, a través de su palabra, nos está enseñando cada una de las enseñanzas, cada una de las doctrinas, cada uno de los puntos, cada una de las bases de los mandamientos bíblicos para que nosotros los podamos aprender, pero que no solamente nos quedemos hasta allí, sino más bien que continuemos estudiando por nuestra propia cuenta. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa, como estoy diciendo. Y quizás uno de los mayores puntos claves para la vida de todo creyente, para la vida de todo cristiano, y quizás uno de los puntos que más pasamos por alto, o mejor dicho, uno de los puntos que quizás más descuidamos. Recibimos la enseñanza, recibimos la palabra de Dios y eso está muy bueno, pero ahora nos toca a nosotros recibir esa enseñanza y por nosotros mismos vamos a continuar estudiando más, vamos a continuar profundizando más, vamos a continuar buscando a modo de aprender más esa palabra, asimilarla de la mejor manera para llevarla a la práctica. Es eso lo que está diciendo la definición de lo que es un discípulo, para que podamos tener una mejor claridad de lo que es un discípulo. Discípulo es una persona que recibe la enseñanza, en este caso la palabra de Dios, de nuestro maestro por excelencia, que es Cristo Jesús, y que continúa estudiando por su propia cuenta. Es decir, amados hermanos, nosotros como iglesia, como representantes de nuestro Dios, tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios por nuestra propia cuenta. Después que salimos de la iglesia, después que la palabra de Dios ha sido expuesta allá en casita, cuando nosotros tenemos ese tiempo libre, allá es donde nosotros tenemos que seguir investigando un poco más acerca de lo que he recibido y poder confirmarme de una mejor manera nuestra fe y nuestra esperanza para luego poderla defender, para poderla experimentar, para poderla enseñar, para poderla transmitir a otros. Quizás esa es una de las grandes razones poderosas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, del por qué Él escogió a 12 hombres y los instruyó día y noche. Ahí estaba el Señor con ellos. Ahí estaba inclusive Judas, el que lo traicionó. Ahí estaba con Él y los estaba instruyendo, capacitando de tal manera que cuando Él faltara, ellos pudieran continuar, que ellos pudieran estar allí conociendo un poco más de la palabra. Y una vez más, cuando usted tenga el tiempo o en la oportunidad que usted lo desee, en su tiempo libre, investigue que de los 12 discípulos que tenía el Señor, eran unos pocos los que siempre se acercaban a preguntarle, especialmente cuando el Señor disertaba, cuando el Señor predicaba, cuando el Señor daba una parábola. Él daba la palabra para todo el mundo. Pero muchas veces había ciertos discípulos que Él mismo, dentro del grupo de los 12 estoy hablando, que ellos no entendían, no les había quedado claro, no estaban conformes y se acercaban al Señor. Cuando ya el Señor había despedido a toda la gente, sencillamente ellos venían y decían: Señor, enséñanos, ¿qué quisiste decir? ¿Qué quisiste decir con esa palabra? Algunos de ellos no se sentían con la confianza de preguntarle directamente al Señor, sino que le decían a Pedro o a Juan: mira, lo podía, pregúntale al Señor. Esto no nos quedó claro.
Entonces, estamos hablando que un discípulo recibe la palabra, se alimenta de la palabra, pero por su propia cuenta va a ir más allá, va a querer investigar más. Si algo no le queda claro, por eso siempre se lo digo, y se lo digo con todo el amor del Señor, algo que usted escuchó en la predicación o leyó en la palabra o allá afuera, y algo no le quedó claro, si en algo le puedo servir, pues venga con toda confianza, mi hermano, porque de esta manera estamos investigando por nuestra propia cuenta un poquito más para que podamos experimentar la palabra de Dios en nuestra vida, y sobre todo el Espíritu. Dios a través de su Espíritu nos está guiando y fortaleciendo de una mejor manera. ¿Cuántos fueron a la escuela? Levanta su mano. Muy bien. No voy a decir hasta qué grado. Pero para todos los que hemos ido a la escuela, no es desconocido que en la escuela muchas veces nos dejaban tareas. Y esas tareas no solamente era de ir a casa y leer un pequeño libro o repasar algo. Muchas veces era de ir al campo, es decir, de experimentar algo. Muchas veces hacer el experimento del frijolito o la semillita que usted la lleva y la va a tener que sembrar, y darle ese seguimiento a ver en cuánto tiempo crece ese pequeño frijolito, cómo la raíz está saliendo y posteriormente empieza la plantita a germinar. Estamos hablando de que con qué propósito lo hacen eso los maestros, terrenalmente hablando, para que nosotros por nosotros mismos nos sintamos motivados para seguir estudiando, para seguir buscando por nosotros mismos, porque cuando lo experimentamos por nosotros mismos, ese es el mejor aprendizaje, esa es la mejor manera. Ya no nadie me lo contó, nadie me lo dijo, yo por mí mismo lo he visto, lo he oído y lo he experimentado. Entonces, cuando el Señor escoge y llama a sus discípulos, los llama con ese propósito, y por eso dice sus discípulos, porque recibían esa enseñanza del Señor. Y yo quiero, mi hermano, y quiero animarle y motivarle en esta noche, que discípulos van a haber muchísimos, pero no todos a lo mejor van a estar saludables. No todos a lo mejor van a estar sanos, como nosotros podemos ver tanta persona afuera, incluso nosotros mismos podemos aparentar que estamos sanos, pero en nuestro interior podemos estar enfermos. Entonces es importante que entendamos y sobre todo que salgamos de esa rutina, en el sentido de que así como algunos discípulos del Señor Jesucristo, cuando no les quedaba claro algo, podían acudir con libertad, con confianza al Señor para preguntarle. Ellos eran unos discípulos. Ahora entendamos que nosotros tenemos que recibir esa enseñanza, aplicarla a nosotros, escudriñar, ir un poquito más allá para posteriormente saber de qué se trata la enseñanza. Imagínese, amado hermano, que yo le diga o que yo le esté enseñando, le esté dando una pequeña reflexión acerca del bautismo en agua, y yo puedo pasar horas y horas hablándole del bautismo de agua, pero si usted nunca lo ha experimentado, yo le aseguro que va a quedar un pequeño vacío allí en su interior, porque a lo mejor, aunque yo trate de explicar de la mejor manera en qué consiste el bautismo en agua o el bautismo en el Espíritu Santo, yo le pudiera hablar de lo que yo he vivido. A un hermano que ya lo ha recibido podría hablar y comentar de las experiencias, pero usted jamás lo va a poder entender si usted se queda quietecito y no va a investigar, no va a buscar por su propia cuenta, por su propia manera, y lo vive y lo experimenta. De lo contrario, jamás lo va a poder vivir. Y eso es lo que el Señor desea, que seamos discípulos, que realmente estamos recibiendo esa palabra, y la recibí, y gloria a Dios, buena es palabra y todo eso, pero ahora me toca a mí. Ya el siervo de Dios ya me trajo la palabra, ahora me toca a mí, por mi propia cuenta. Y si es posible voy a traer una pequeña libretita, un lapicero, algo para apuntar, porque ya anoté la porción bíblica y el siervo ya me trajo esa palabra, ahora me toca a mí. Por mi propia cuenta yo voy a empezar a investigar un poquito más acerca de esa palabra.
¿qué Dios me quiso decir? ¿A dónde puedo aplicar esto? Y por mi propia manera yo me voy dando cuenta de lo que el Señor está transmitiendo, y ahora el Señor me habló a través de esta predicación, pero ahora me sigue hablando a mí directamente, porque me he tomado el tiempo para empezar a buscar más y más de la palabra, y eso va a crear que echemos raíces como cristianos, a tal modo que cuando salgan cosas de afuera del mundo o nos enfrentemos a situaciones de afuera, nosotros vamos a estar firmes, nosotros vamos a estar inmovibles, porque estamos cimentados en la roca que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿qué es saludable? ¿Qué es saludable? Bueno, alguien que goza de buena salud y tiene un aspecto sano. Eso es lo que dice el diccionario. Saludable es alguien, en este caso, puede ser una persona que goza de buena salud y tiene un aspecto sano. Y como estaba mencionando, alguien puede tener un aspecto que luce, o una apariencia que luce sano, pero en su interior realmente no está sano. Por eso es importante que el discípulo del Señor aprenda, investigue y vaya más allá de lo que se ha establecido o de lo que se le ha enseñado, para poder asimilar esa palabra, para cuando surjan doctrinas erróneas o pensamientos que no son retomados o que han salido de la palabra de Dios, ahora tiene la fortaleza, ahora tiene la madurez para poder enfrentar todas estas cosas. Es importante, hermano, que como creyentes, como cristianos, nosotros en esta noche pudiéramos preguntarnos si realmente somos discípulos de nuestro Dios, si realmente somos discípulos de parte de nuestro Dios. Todos hemos sido llamados, pero no todos son discípulos, no todos son creyentes, no todos son hijos, no todos son escogidos. Sé que estoy hablando una serie de palabras, y más adelante, si el Señor nos lo permite, vamos a ir, no tal vez en esta enseñanza, pero más adelante, si el Señor nos da vida, vamos a ir hablando y aclarando un poquito más acerca de estos términos, que muchas veces son palabras que se repiten en todas partes, afuera, en el trabajo, en la casa, con amigos, vecinos. Si escuchamos estas palabras, y muchas veces nos tienden a confundir, pero debemos entender que nosotros debemos convertirnos en discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero en esta noche, y es el deseo de parte de nuestro Dios y mi anhelo, amado hermano, que usted en esta noche comience a preguntarse: ¿yo soy un discípulo? Usted empieza a preguntarse ahí, no me diga nada, ni usted en su cabecita empieza a preguntarse: ¿realmente yo soy un discípulo? Pero un discípulo saludable. ¿Será que yo estoy caminando por el buen camino? ¿Será que yo realmente estoy haciendo bien con lo que yo estoy haciendo? Porque déjame decirte, amado hermano, que un discípulo, todos nosotros, nuestro Dios, e incluso cuando leemos, no lo busquen en su Biblia, en Mateo capítulo 28 al final, el Señor mandó a sus discípulos que fueran por todo el mundo, que fueran enseñando esta palabra y que hicieran discípulos. Les encareció específicamente que hicieran discípulos. Es decir, porque déjame decirte, amado hermano, que hay muchas personas que pueden ser sencillamente oyentes, pero no discípulos. Habrá muchas personas que sencillamente podrán ser que vienen, escuchan y se van, pero no ser un discípulo delante de la presencia de Dios. Un discípulo, amado hermano, va a tener que ir más allá. Un discípulo no se va a conformar con escuchar esta palabra, va a querer estudiar más, va a querer saber más de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo saber si yo soy un discípulo? ¿Cómo puede saber usted, amado hermano, amada hermana, si usted es una discípula? Si usted es alguien que está realmente buscando y buscando y buscando de nuestro Dios, y sobre todo un discípulo saludable. Porque déjeme decirle, hay discípulos que no están saludables y hay discípulos que están saludables. Ejemplo de ello, para no alargar tanto esto,
dentro de los 12 discípulos había uno que no estaba sano. Estoy hablando de Judas Iscariote. Y este hombre anduvo todo el tiempo que el Señor anduvo su peregrinación en esta tierra. Todo el tiempo anduvo Judas. Y era un discípulo, pero no era saludable. Era alguien que estaba enfermo. Vuelvo y le repito, hermano, es importante que en esta noche nos preguntemos a nosotros mismos: ¿realmente yo soy un discípulo? ¿Será que yo soy una discípula? ¿Será que yo estoy sano? ¿Será que yo estoy enfermo? Es importante que entendamos esas cosas, amados hermanos. Ahora, cuando nosotros estamos hablando si alguien es un discípulo sano, hay algunas características las cuales voy a mencionar a continuación, algunas cualidades que nosotros podemos ver en esta noche de realmente si somos discípulos saludables para la gloria de nuestro Dios. Número 1, un discípulo o una característica, una cualidad, cuando un discípulo es saludable, está saludable delante de la presencia de Dios, número 1 es que vive apasionadamente comprometido con nuestro Señor Jesucristo. Cuando un discípulo está sano, vive apasionadamente comprometido con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos hablando de apasionadamente comprometido, es decir, que uno de los indicadores principales de que una persona está saludable es cuando se ha convertido y cuando su pasión cambia los deseos mundanos de esta vida por buscar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando un hermano o una hermana empieza a buscar al Señor y se convierte al Señor y cambia todas esas cosas, las cosas de esta vida las cambia, las hace a un lado por buscar a Jesús, ese es un indicador que está diciendo que esta persona realmente está apasionada por buscar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo a la Biblia, Evangelio de Lucas en el capítulo 14, gloria a Dios. Evangelio de Lucas en el capítulo 14, el verso 25. Evangelio de Lucas, capítulo 14, el verso 25. Mire lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, el verso 25 al verso 27. Gloria sea el nombre de Jesús. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Lucas 14, 25 al 27, dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Verso 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Voy a repetir el verso 26 y luego lo vamos a explicar. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, debemos de entender que cuando el Señor está hablando de aborrecer, de hacer a un lado, de poner por un lado lo que es todas las cosas que menciona en este versículo, no es que el Señor literalmente está hablando de aborrecer a la papá, a la mamá, al hermano, la hermana, etc. Sino más bien el Señor está hablando de las emociones y sentimientos o vínculos o afectos que nosotros podamos tener por nuestra familia, el afecto que nosotros podamos tener
por nuestros padres, por nuestros hijos, que debemos de hacerlos a un lado en el sentido de que cuando estos se oponen o están caminando en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, entonces vamos a tener que hacerlos a un lado. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando yo me convertí al Señor, el Señor me llamó, que siendo yo un adolescente, en mi familia no había nadie que había venido a los pies de Cristo. Entonces yo soy el último hijo de mi mamá. Entonces yo vivía en casa con mi mamá y mis hermanos. Pero cuando yo vine a los pies de Cristo, yo me recuerdo y no se me olvidan estas palabras, que mi mamá en algunas ocasiones se oponía a que yo fuera a la iglesia. No me lo decía literalmente como no quiero que vayas a la iglesia o algo así, no es así. Pero en algunas ocasiones me decía, hijo, como que veo que mucho tiempo pasas ahí en ese templo, en esa iglesia, como que pasa mucho tiempo. Entonces yo le decía, mamá, es que eso es lo que me gusta. Mi pasión está por seguir a Jesús. Entonces, quiero que me entienda que muchas veces, gracias a Dios, mi mamá era muy inteligente y educada para hacerme esto, pero van a haber ocasiones en las cuales nuestra propia familia, nuestros propios hijos, alguien cercano a nosotros que posiblemente se va a oponer rotundamente para que nosotros busquemos más de la presencia de Dios. Y es allí donde nosotros tenemos que decir, lo siento mucho, hijo, mamá, papá, amigo, hermano, conocido, lo siento mucho por lo que usted me está comentando, pero yo voy a seguir buscando más de mi Señor y mi Salvador Jesucristo. No tenemos que usar malas palabras o faltar respeto. Lo único que tenemos que hacer y entender que nosotros ahora nos hemos convertido en discípulos. Y como discípulos nos estamos interesados en aprender, en conocer más de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para poder marcharnos con Él. Ahora, el Señor por eso está diciendo que una de las cualidades de un discípulo sano es que está dispuesto a hacer a un lado hasta sus propios deseos. Es decir, si alguien tomaba antes, va a tener que estar dispuesto a hacer a un lado esa bebida. Si alguien fumaba antes, va a tener que hacer a un lado ese cigarro por seguir a Jesús. Estamos hablando que nos hemos convertido en discípulos. No son mis discípulos, somos discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada día debemos de estar interesados en saber más y más de la palabra de Dios, conocer más a nuestro Señor. Déjame decirte que no hay nada más hermoso que conocer a alguien. No es lo mismo cuando conoces a alguien de una semana, cuando ya tienes 2 años, 3 años, 5 años de conocer a esa persona. De la misma forma, nuestro Dios desea que nosotros podamos conocerlo cada día más y más. Porque en la medida que nosotros le conocemos más, sabemos lo que Dios quiere para nosotros. Sabemos su palabra, la memorizamos, la conocemos y ahora vamos a saber cómo caminar de una mejor manera. Número 2. Una segunda cualidad de que yo o nosotros somos discípulos sanos, saludables, es que sentimos un amor extraordinario por las demás personas. Sentimos amor extraordinario por las demás personas. Mira lo que dice en el Evangelio de Juan. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Evangelio de Juan, el capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13, el verso 34 y verso 35. Evangelio de Juan, capítulo 13, el verso 34 y el verso 35. Dice el Señor en su palabra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor
los unos con los otros. Estamos hablando de la segunda característica para yo saber, para ustedes saber si somos realmente discípulos sanos, si somos saludables, que nosotros empezamos a manifestar nuestro amor por todas las personas. Ya no venimos y hacemos diferencia de que porque es de mi país, solo con él me voy a llevar, y otro porque no es de mi país, no me voy a llevar con él, o porque es blanquito, o porque es morenito, o porque habla otro idioma y yo no hablo ese idioma, no me voy a llevar con él. No, ahora estamos experimentando un amor extraordinario por todas las personas. No importa si es bajito, si es alto, gordito o flaquito, ahora estamos amando. Y el Señor Jesucristo lo demostró. Él fue un ejemplo único para nosotros, para entender que así como Él amó a toda la humanidad, nosotros también podemos amar a todos los que nos rodean, y cuanto más a los hermanos de la fe. Ahora, quiero aclarar algo. Cuando hablo de amar a los demás, a veces las personas también se equivocan, que por el hecho que como pueblo de Dios, como cristianos, tenemos que amarles, a veces las personas, especialmente los de afuera, los inconversos, creen y muchas veces nos ponen a prueba, como para ver si nosotros realmente tenemos ese espíritu de amor por ellos, a tal grado que tenemos que aguantarles todo. Y usan, por supuesto, aquel famoso texto bíblico donde el Señor Jesucristo, en una plática que tuvo con Simón Pedro, donde le dijo: el que te golpea en una mejilla, pues ponle la otra, o hasta cuántas veces debes perdonar a mi hermano, y hasta, no te digo hasta 7, ni una ni 7, sino hasta 70 veces 7. Y muchas veces la gente de afuera nos pone a prueba, a ver si somos discípulos del Señor. Como a ver si es discípulo del Señor, si es hijo de Dios, si es cristiana o no cristiana, va a tener que aguantar y soportar todo lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pueda levantar en contra de esto. Y ahí es donde nosotros tenemos que usar la sabiduría de parte de nuestro Dios y entender que nosotros como hombres tenemos límites también. Y cuando estemos en circunstancias donde tal vez nosotros sintamos que la gente nos está poniendo a prueba, creo que lo más sano y lo más correcto es apartarnos de ahí, movernos, no quedarnos ahí, porque sabemos que si continuamos, posiblemente nuestro viejo hombre va a surgir y comenzaremos a actuar de una manera incorrecta, de lo cual el enemigo está utilizando a estas personas para que nosotros sencillamente saquemos a relucir nuestra carne y hacer a un lado lo que Cristo Jesús ha hecho en cada una de nuestras vidas. Entonces es importante que entendamos que cuando estamos hablando de amar a los demás, nosotros como seres humanos tenemos límites, pero debemos tratar en la mayor posibilidad, o lo que esté en nuestras manos, tratar de amar a los demás para poderlos verdaderamente encaminar hacia la palabra de nuestro Dios. Tercera característica: el discípulo sano tiene un corazón de siervo. Un discípulo sano, amados hermanos, tiene un corazón de siervo. Cuando estoy hablando de un corazón de siervo, estoy hablando de que la verdadera grandeza comienza con la humildad que pueda tener un hombre o una mujer. La Biblia dice que para ser grandes hay que servir a los demás. La humildad es el centro del corazón de un siervo. Mateo capítulo 23, mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 23, el verso 11. Mateo capítulo 23, el verso 11. Estamos hablando de características de un discípulo saludable. Mateo capítulo 23, el verso 11. Gloria a Dios. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice el Señor: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo.
Tener un corazón de siervo significa que la mayor virtud que pueda tener una persona, un hermano, una hermana, es estar lleno de humildad. Eso es el centro del corazón de una persona. Imagínese, amado hermano, que alguien pueda decir: no, pues yo soy hijo de Dios, yo soy un discípulo de Cristo, pero no es humilde. No es humilde. Entonces, no es un discípulo saludable, no es un discípulo sano, es un discípulo que está enfermo porque no es humilde. Ahora, debemos de entender que la humildad no está limitada con ser pobre, con vivir en un lugar humilde, un lugar sencillo. Eso no es humildad. Humildad es que nosotros aprendemos a colaborar en todo lo que podemos y sobre todo pedir perdón cuando hemos fallado, cuando hemos dicho algo, cuando hemos hecho algo que no es correcto. Nosotros tenemos esa humildad para poder llegar y pedir perdón. Estamos hablando de humildad, no estamos hablando del lugar donde vivimos. Porque a veces alguien podrá decir: yo soy humilde, porque tal vez vive en una casita sencilla. Eso no es humildad. Humildad es: alguien puede vivir en una casita sencilla y ser un orgulloso, ser un engreído, ser una persona que no le pide perdón a nadie, ser alguien que cuando se le quiere sugerir algo, sencillamente no da su brazo a torcer, como decimos comúnmente. Entonces estamos hablando que un discípulo sano debe ser humilde. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo demostró. Por eso dice: un discípulo es una persona que recibe las enseñanzas de su maestro, las escudriña, va un poquito más allá. Entonces el Señor dijo: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Nuestra oración constantemente debe ser pidiéndole al Señor que nos ayude a ser humildes, que nos ayude a ser mansos. Bueno, le repito, la humildad no tiene nada que ver con el tipo de casa donde vivimos, no tiene que ver con la ropa que vestimos, no tiene que ver con el carro que tenemos, no tiene que ver con nada de eso. La humildad comienza en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, estamos hablando de que, número 4, cuarta característica: el discípulo se conoce que está sano cuando está sensible y sometido al Espíritu Santo. Cuando el hombre y la mujer de Dios es una persona sensible y sometida al Espíritu Santo, entonces va a estar mucho más conectado al Espíritu Santo. Cuando usted tenga tiempo, puede leer el capítulo 8 del libro de los Romanos, o de la carta del apóstol Pablo dirigida a la iglesia en Roma, o a los romanos. Lea todo ese capítulo 8 y usted allí va a encontrar una parte donde dice el Señor que una cosa es vivir siendo guiado por el Espíritu y otra parte es vivir siendo guiado por la carne. Entonces estamos hablando de ser discípulos santos. ¿Cuántos quieren ser discípulos santos? Yo no quiero estar enfermo. Yo creo que nadie quiere estar enfermo. Entonces debemos ser sensibles y sometidos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entre más sensibles, entre más conectados estamos con el Espíritu de nuestro Dios, más vamos a parecernos a nuestro Dios. Vaya conmigo al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Juan capítulo 14, el verso 17. Mire lo que dice. Evangelio de Juan, capítulo 14, el verso 17. Gloria sea el nombre de Jesús. Juan capítulo 14, el verso 17, dice la palabra de Dios: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Debemos ser sensibles y sometidos al Espíritu Santo de Dios.
¿Por qué cree, amados hermanos, que continuamente pasamos motivando, enseñando un poco acerca de recibir el bautismo del Espíritu Santo de nuestro Dios? Recibir esa llenura, ese sello, esa cobertura, porque en la medida que nosotros no tengamos ese sello, no tengamos esa llenura sobre nuestra vida, nos va a costar mucho servir al Señor. No digo que no lo podemos hacer, claro que sí lo podemos hacer, pero nos va a costar, porque estamos luchando con nuestra carne. Pero cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo de Dios, cuando recibimos ese bautismo, ahora es Cristo en nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos. Por eso el Señor lo dijo en Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Estamos hablando de un poder sobrenatural para poder vencer nuestra carne, para poder vencer nuestra tentación. Ahora nos vamos a hacer sensibles a la presencia de Dios. Ahora es el Espíritu de nuestro Dios el que va a tomar control de cada uno de nosotros. Ahora es nosotros, el Espíritu en cada uno de nosotros, ayudándonos y fortaleciéndonos para seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando de ser sensibles. Yo no sé si usted alguna vez le ha pasado que escucha la palabra, pero por alguna razón como que no surte el efecto que quisiera que surtiera en su vida, o el impacto que debiera tener en nuestra vida. Porque muchas veces nos cuesta someternos a lo que la palabra de Dios nos pone para cada una de nuestra vida. Porque a veces sentimos dura la palabra de Dios. Porque a veces sentimos como que esa palabra viene, yo deseo cambiar, deseo hacer a un lado esto, deseo hacer a un lado lo otro, pero hay algo dentro de mí que no me permite continuar sometiéndome a la palabra de Dios. Sencillamente la respuesta es porque el Espíritu de nuestro Dios no está dentro de nosotros, o no hemos sido bautizados, no hemos sido llenos, y por lo tanto estamos peleando con nuestra propia fuerza. Y cuando estamos peleando con nuestra propia fuerza, sencillamente tarde o temprano, amados hermanos, vamos a fracasar. Tarde o temprano nos vamos a cansar mucho más fácil que cuando somos llenos del Espíritu Santo de nuestro Dios. Ahora, hay un versículo por allí, y se lo voy a dejar de tarea, que dice que no es con fuerza, no es con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. No es con fuerza, no es con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. Ahora, es importante que nosotros entendamos que debemos ser saludables. Discípulos saludables. Número 5. Cualidad o quinta cualidad o características de que un discípulo está sano, que está siendo gobernado por la autoridad de la palabra de Dios. Cuando un discípulo está sano, está siendo gobernado, está siendo dirigido, está siendo llevado de la mano de nuestro Padre Celestial, está siendo guiado por esta palabra. La palabra de Dios es verdad. Los discípulos deciden y han decidido que deben elevar esa palabra por encima de nuestros sentimientos o de sus sentimientos, e incluso cuando sea difícil, actuando según las instrucciones que encontramos dentro de la palabra misma, para que Dios, a través de esta palabra, nos lleve a un nivel espiritual que solamente Él conoce, y desea que cada uno de nosotros podamos experimentar ese nivel espiritual. Ahora, en Juan capítulo 8, Evangelio de Juan, capítulo 8, ya le vamos bajando acá las revoluciones para irnos encadenando o dirigiéndonos hacia el final. En Juan capítulo 8,
el verso 31, con la porción con la cual iniciamos. El Señor dijo, Juan capítulo 8, el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios desea que seamos libres de todo vicio, libres de toda esclavitud, libre de todo lo que puede atarnos a esta tierra, libre de todo aquello que no nos impide continuar creciendo espiritualmente. Pero necesitamos convertirnos en discípulos saludables, discípulos sanos. Si nosotros vamos a continuar o queremos continuar, ejemplo, venimos a la casa de Dios, escuchamos la palabra de Dios, está muy bueno, qué bonita palabra, me gustó y todo esto. Pero vamos a casa y allá no hacemos nuestra tarea, allá nosotros no hacemos nada, sino que cuando estamos en casa sencillamente continuamos con nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida. Entonces, hermanos, esto está demostrando que no somos discípulos sanos, sino que somos discípulos enfermos. ¿Por qué? Porque no estamos tomando nuestro papel, nuestra responsabilidad. Fíjese que Dios es tan bueno que nos envía su palabra para cada uno de nosotros. Pero también Dios desea que nosotros continuemos buscando un poquito más de esta palabra, porque si no lo hacemos, entonces la palabra de Dios dice que el sembrador salió a sembrar la semilla. Una cayó entre medio de piedras, otra entre medio de espinos, otra cayó por encima, ¿verdad? Y la última cayó en buena tierra. Dios desea, amados hermanos, que esta palabra caiga en buena tierra para que esto produzca fruto, para que pueda ser y causar en cada uno de nosotros esos frutos buenos, esos frutos agradables, dignos de arrepentimiento delante de la presencia de Dios. Una más dice que el discípulo sano vive moralmente puro. El discípulo que está sano es alguien que vive moralmente puro. Debido a que nuestro Dios es un Dios bueno, que es un buen Padre, Él nos invita a compartir su carácter. Él nos invita y nos anima a cada uno de nosotros que cada día podamos vivir más a la medida de lo que Él es para con cada uno de nosotros. Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro en el capítulo 1, Primera de Pedro en el capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, el verso 15 y verso 16. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ya casi estamos terminando ya. Primera de Pedro capítulo 1, el verso 15 y el verso 16. Dice la palabra de Dios: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Presta atención. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16. Porque escrito está: sed santos. Lo está diciendo el Señor, porque yo soy santo. Es decir, un discípulo saludable cada día va a tratar, se va a esforzar, cada día va a tratar de hacer lo mejor, de parecerse a su maestro. Y nuestro maestro, amados hermanos, no es alguien de esta tierra. Nuestro maestro es el Rey de Reyes y Señor de Señor. Nuestro maestro es el Alfa y la Omega. Nuestro maestro es el Todopoderoso. Nuestro maestro es el que estuvo muerto, mas ahora vive por los siglos de los siglos. Nuestro maestro es, hermanos, aquel que no nos ha abandonado, aquel que no nos ha dejado solo, aquel que ha dejado su espíritu para que usted y yo lo podamos clamar, lo podamos invocar
lo deseemos, aquel que nos ha dejado su nombre santo y bello para que lo podamos invocar. Póngase en pie en esa hora, mi hermano. Un discípulo sano es lo que el Señor desea. Cuando el Señor llamó a esos 12 hombres, Él deseaba que esos 12 hombres se convirtieran todos, incluyendo a Judas, se convirtiera en una columna del templo, en una columna de la iglesia de nuestro Dios. Porque Él desea que estemos sanos. Hermanos, es necesario que como pueblo de Dios nosotros aprendamos a identificar en cada una de nuestras vidas en qué estamos fallando, en qué no estamos cumpliendo, en qué estamos pasando por alto la palabra de nuestro Dios, para venir ante nuestro Padre y pedirle que nos ayude, pedirle que nos sane, pedirnos que nos dé un tratamiento, que nos inyecte algo espiritualmente hablando para que podamos estar sanos. Naturalmente hablando, hermanos, cuando ya sabemos que el síntoma es tan grave, tan fuerte en nuestra vida, sabemos que tenemos que ir a un hospital. Porque ya hemos probado medicina casera, hemos probado medicina de la otra, pero sencillamente no surte efecto en nuestra vida. Necesitamos un tratamiento por los especialistas, que son los doctores que hay en un hospital. Hermano, nuestro doctor de doctores, nuestro especialista de especialista se llama Cristo Jesús. Él nos conoce, mi hermano. Por eso, delante de Él, nosotros debemos de tratar cada día de parecernos más a Él. Un discípulo sano siempre está evangelizando. Un discípulo sano, saludable, siempre está involucrado en las cosas de la iglesia. Un discípulo saludable es justo y generoso. Un discípulo saludable vive una vida con propósito, enfocado en lo que quiere llegar a ser en Cristo Jesús. Hermanos, cada vez que venimos a la casa de Dios, debemos de venir llenos de propósitos, con un corazón dispuesto, con una mente abierta para recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y saber que nuestro Padre Celestial nos quiere llevar a un lugar donde ya no hay enfermedad, a un lugar donde ya no hay problemas, a un lugar donde ya no hay nada de las cosas que nosotros podemos experimentar en esta tierra. Ahora, ¿cómo sabemos cuando alguien está enfermo, hermano? ¿Cómo nos damos cuenta cuando alguien está enfermo? Por los síntomas. ¿Cómo sabemos que alguien tiene COVID-19? A los que se le ha manifestado, bueno, sabemos que la enfermera o los doctores tienen que hacer una prueba, pero a algunas otras personas se les manifiesta con tos, con fiebre y otra clase de síntomas. ¿Cómo sabemos realmente que un hermano, una hermana es un discípulo sano, un discípulo que está bien delante de la presencia de Dios? Por los síntomas. Te animo en esta hora, mis hermanos, que podamos acudir a nuestro Padre Celestial, porque Él quiere perfeccionar. Dice el Señor que Él ha comenzado a hacer una buena obra en cada uno de nosotros, y Él es fiel y justo, que la está perfeccionando todos los días hasta que podamos parecernos a nuestro Dios, hasta que podamos alcanzar la estatura de la medida de Cristo, un varón perfecto. Cierra tus ojos en esta hora, mis hermanos. Cierra tus ojos y vamos a orar en esta hora. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle, Señor, ayúdame a ser un discípulo saludable. Allí donde tú estás, examínate a ti mismo. Esta noche esta palabra es para que nos autoexaminemos, para que comencemos a ver cada área, cada lugar o cada etapa, cada parte de nuestra vida, para que podamos visualizar dónde estamos fallando, qué estamos descuidando, qué estamos pasando por alto, qué
deberíamos de hacerlo, pero sencillamente no lo estamos haciendo. Todos nosotros debemos ser discípulos sanos, discípulos saludables. Porque si nosotros estamos sanos, hermanos, si nosotros estamos sanos, vamos a saber experimentar, vamos a saber enfrentar, vamos a saber experimentar todo lo que venga por delante. Nada nos va a sorprender porque estamos cimentados en Cristo Jesús. Padre amado, Dios de gloria, en esta hora, Señor, yo vengo delante de ti, Señor, dándote gracias, dándote la gloria y la honra porque tú eres bueno. Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Redentor. Gracias por tu palabra, gracias por tu palabra. Señor, gracias por este pan que ha caído del cielo. Gracias por este pan que ha descendido, que has mandado, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de Jesús, ayúdanos, Señor. Ya recibimos este alimento. Ahora nos toca a nosotros a seguir estudiando, a seguir buscando, a seguir preparándonos, a seguir indagando, a seguir, Señor, buscando lo más que podamos, para poder aprender mejor las cosas, para poder asimilarlas de una mejor manera, para poder vivirlas, para poder defender la palabra de Dios, para poder ser hombres y mujeres mejores cada día. Señor, yo quiero estar sano, yo no quiero estar enfermo, yo no quiero estar, mi Dios, enfermo, yo quiero estar sano, yo quiero estar santificado delante de tu presencia, yo quiero estar limpio, yo quiero estar mejor, no quiero tener síntomas de enfermedad, no quiero mostrar que estoy enfermo, al contrario, mi Dios, yo quiero estar bien delante de tu presencia, Señor. En esta hora te ruego, mi Dios, si he estado enfermo, por años he estado enfermo, si por meses he estado enfermo, mi Dios, si por mucho tiempo he estado pasando por alto tu palabra, mi Dios, te ruego en esta noche, sánanos, oh Padre, sánanos, mi Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Sánanos, oh Padre, sánanos, mi Dios, en el nombre glorioso de Jesús. Hermano, dile al Señor, si hay algo que necesita quitar de tu vida, si hay algo que necesita ser cambiado de tu vida, dile al Señor en esta noche, mi hermano, dile al Señor, dile, ayúdame, mi hermano. Todos somos parte de la familia de Dios, todos somos parte del pueblo de Dios, todos necesitamos la mano preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Levante esas manos, hermano. Dile al Señor que te dé la fuerza. Dile al Señor que te bautice con su Santo Espíritu. Dile al Señor que te llene, que te invista de ese poder sobrenatural, de ese poder de lo alto, para que ya no siga enfrentando las cosas, para que ya no siga peleando, para que ya no siga luchando con sus propias fuerzas, para que ya no siga batallando, para que pueda tener la fuerza de voluntad, la fuerza de lo alto, para rechazar, para decir no a la vida de pecado, para decir no a las cosas que ofenden a nuestro Padre Celestial, para vivir una vida pura, moralmente hablando, para vivir una vida de integridad delante de la presencia de nuestro Dios. Gracias, Señor. Hermano, hermana, usted sabe cómo estamos delante de Dios. Usted lo sabe, yo estoy orando por cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo estoy orando por mi vida, porque yo también necesito de la presencia de Dios. Yo también necesito de nuestro Padre Celestial. Yo no quiero estar aquí creyendo que estoy sano,
cuando realmente estoy enfermo, cuando realmente algo no está caminando bien, cuando realmente algo no está bien dentro de mí. Padre amado, ayúdanos en esta noche. Sumérgenos, Señor. Sumérgenos, oh Padre, en el río de tu Espíritu, Señor. Sumérgenos, Padre. Vamos, hermano, dile al Señor. Sumérgete, Señor, en el río de tu Espíritu, Señor. Sumérgenos, oh Padre, en el nombre glorioso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Yo le bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús, Padre de Cristo, a cada uno de ustedes. Los hermanos y amigos que nos están sintonizando en esa pantalla, Dios te bendiga. Señor, nos concedería mirarnos acá el día viernes a las 7:30. Padre de Cristo, hermanos. Gloria a Dios.